Hola, ¿qué tal, querida familia? Qué gusto saludarte en esta ocasión. Y antes que otra cosa, quiero agradecerte por el tiempo que dedicas a estos audios, por el interés que tienes para escuchar, para reflexionar, para conocer y para entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de todo lo que leemos en la Biblia. Y bueno, en esta ocasión vamos a leer un par de temas que son especiales. Vamos a unir tanto el del día de ayer como el del día de ahora para ir comprendiendo lo que Dios nos quiere decir. Y bien, estamos en el libro de Nehemías, el capítulo es el 13 ahora y los versos que van del 1 hasta el 9. Y como primer tema dice, una decisión de obediencia. Y vamos, si estás listo o estás lista, pues acompáñame. Leemos juntos esta porción y dice así. Por aquel tiempo se leyó públicamente el libro de Moisés, y en él se halló escrito que los amonitas y moabitas no deberían jamás pertenecer al pueblo de Dios, porque ellos no salieron a recibir a los israelitas con comida y bebida, sino que le pagaron a Balaam para que pronunciara maldiciones contra ellos, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Así que, en cuanto oyeron lo que decía la ley, separaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasab estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Como Eliasab era pariente de Tobías, había facilitado a este un cuarto grande en el que antes guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del trigo, del vino y del aceite que se ordenaba dar a los levitas, cantores y porteros, además de las contribuciones para los sacerdotes. Cuando todo esto ocurrió, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, volví a la corte, aunque al cabo de algún tiempo pedí permiso al rey. Y regresé a Jerusalén. Fue entonces cuando comprobé el mal que había hecho Eliasib por complacer a Tobías, proporcionándole una sala en un atrio del templo de Dios. Aquello me disgustó mucho, y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías. Luego ordené que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios y las ofrendas y el incienso. Wow, mira, en esta parte estamos leyendo lo importante de poder hacer las cosas bien y de ser obedientes a la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia que entonces empezaron a leer en el libro de Moisés todo lo que venía referente a la ley. Y se halló escrito que los amonitas y los moabitas jamás deberían pertenecer al pueblo de Dios. Esto porque habían traicionado la confianza del pueblo y al mismo tiempo la confianza de Dios. Y déjame recordarte que en ese tiempo la ley era la ley. Es decir, que tenía que obedecerse sí o sí. No solamente se trataba de un mandato que escuchábamos y que decidíamos hacerlo o no hacerlo, como ahora en nuestros tiempos que llega a suceder, puesto que vivimos bajo la gracia. Es decir, que al final de cuentas podemos arrepentirnos y llegar delante de Dios, pedirle perdón y sabemos que Él va a perdonarnos. En ese tiempo no era tanto así. Si algo hacías, tenías que pagarlo. Y las consecuencias no solamente llegaban para ti, sino que llegaban también para tu familia. Y aquí nos habla acerca de unos personajes muy interesantes, Eliasib y Tobías. Y resulta que Eliasib era un sacerdote. Y como Tobías era su pariente, le había dejado un cuarto grande donde guardaban todas las cosas que se ofrendaban para el Señor, incluyendo también los utensilios y todo lo que se utilizaba en el altar. Y como en ese tiempo Nehemías todavía no estaba en Jerusalén, pues ellos hacían y deshacían. Pero cuando Nehemías vino y vio todo lo que sucedía, tuvo que desalojar todo ese cuarto y quitar todos los muebles y las cosas que había dentro de él. Y viene algo en el último verso, en el 9. Luego ordené que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Algo interesante que me llama la atención aquí es que no solamente quitó todas las cosas de ese cuarto o de esa sala que estaba, sino que purificó tanto la sala como las cosas, los utensilios y demás para volverlas a colocar en el lugar en donde debían estar en el templo. Déjame decirte que cuando entra pecado a nuestra vida, cuando entra una situación que no es correcta delante de Dios y nosotros nos damos cuenta y empezamos a hacer un cambio, debemos empezar por purificarnos. ¿Qué significa purificarnos? Según el diccionario, la purificación es un proceso mediante el cual se quitan partículas que no corresponden al material original. Y de este mismo modo, nosotros necesitamos entender que hay cosas que se nos quedan del mundo, de las situaciones banales, etcétera, que no pertenecen. Sin embargo, a veces las andamos arrastrando, andamos colgando con todos nuestros adornos de pecado y no estamos purificados. Vamos a la iglesia, vamos a la congregación, vamos a los salones o a los templos, llenos de todo aquello que no corresponde a la voluntad de Dios para nuestras vidas y para lo cual fuimos creados. Aún traemos ira, aún traemos contiendas, aún traemos celos,
chismes, enojo, vanidad, etc. Y es por ello que aunque nosotros pertenecemos al pueblo añadido de Dios, necesitamos estar purificados para ser colocados en el lugar en donde debemos estar. Este es el fundamento de esta pequeña enseñanza. Y vamos, a continuación el tema que está preparado para el día de ahora dice, despertando del letargo espiritual. Y pues continuamos con la cita que es en Nehemías capítulo 13 sigue siendo los versos del 10 hasta el 22. Y dice de esta manera, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban heces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que lo traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y les dije, ¿qué mala cosa es esta que ustedes hacen profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran cargas. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije, ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo hacen otra vez, les echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, mi Dios, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¡Wow! Increíble también lo que leemos en esta porción de la Escritura. Y me llamó la atención el tema, dice despertando del letargo espiritual. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros nos confiamos. Llega un momento en el que hacemos la voluntad de Dios. Ese momento en el que nosotros nos encontramos con Él y queremos agradarle como quiera que sea. Si vemos una ordenanza, la hacemos lo mejor posible. Pero poco a poco, si nosotros no tenemos una comunión con Él, nos vamos confiando. Y llega el momento en el que dejamos sus ordenanzas, que dejamos sus mandatos. El día de reposo era una situación que tenía que ser, como te dije, sí o sí. Sin embargo, Nehemías se topó con que ahora en el día de reposo venían personas y estaban trabajando y estaban haciendo cosas cuando se supone que tenían que guardarlo. Ese día no tenían que hacer nada, por respeto al Señor y porque era un mandato. Pero aún así, estaban trabajando en ese día, estaban vendiendo, y lo peor aún es que todo eso lo vendían en el templo, en las puertas de Jerusalén. Y esto fue lo que enardeció a Nehemías, porque él entendía que tenía que hacer la voluntad de Dios y que tenía que cumplirse. A veces no entendemos muchas cosas y queremos hacer nuestra voluntad a nuestra manera. Y nos peleamos con el líder, con el sacerdote, con el pastor, etc. Y no nos damos cuenta que realmente estamos tratando de evadir la voluntad de Dios. Solamente porque a nosotros ya se nos fue ese primer amor, ese cariño con el cual hacíamos las cosas que Dios nos mandaba. Y esto es lo que le pasó al pueblo. Empezaron a quitar el día de reposo y ahora trabajaban en ese día, cuando realmente tenían que guardarlo, santificarlo y no trabajar. Y a veces nos pasa de esa misma manera. Por ello es importante acatar la voluntad de Dios, porque si no, vienen consecuencias. Dice aquí el verso número 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que ustedes hacen, profanando así el día de reposo? Y la consecuencia viene adelante. ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y es que déjame decirte que es una realidad. No es porque Dios quiera lastimarnos o hacernos daño,
Lo que sucede es que Él ya dio estatutos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a trabajar a un lugar y encuentras el reglamento? Y en uno de los apartados dice llegar puntual. Y entre paréntesis dice, después de 3 faltas, la persona será despedida. ¿Acaso no te esfuerzas entonces por llegar a tiempo a tu trabajo y cumplir con todo lo que está establecido en ese reglamento? Y no importa si ya llevas 5, 10 o hasta 15 años en ese lugar, tú llegas a tiempo, haces el trabajo que tienes que hacer, te comportas como debes comportarte en la empresa, porque sabes que si no, te van a despedir. Ahora, cuando Dios dice, hagan lo que tengan que hacer, lo que yo les he ordenado, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué al principio creemos que todo está bien, lo hacemos bien, y después viene la rebeldía, viene la situación donde dices, ay, pues no creo que me pase nada si sucede esto o si hago aquello? Pero date cuenta que sí sucede. Y lo peor o lo más grave es que no solamente es en la parte natural en la que vemos, sino que también es en la parte espiritual. Como te dije, no es que Dios quiera lastimarte. Lo que pasa es que Él puso estatutos y nosotros necesitamos acatarlos. Ya sé que vivimos bajo la gracia y que podemos ir delante de Dios y pedirle perdón cuando sea el tiempo oportuno. Pero ¿qué tal si ya no es el tiempo correcto? ¿Qué tal si ya no tienes tiempo para hacerlo? Por eso lo importante es continuar con la voluntad de Dios todos los días. Purificarnos, así como purificaron a los levitas, para estar en el lugar correcto y para obviamente obtener las bendiciones y también la salvación. Querida familia, gracias por quedarte conmigo a escuchar esta reflexión de tiempo con Dios. Te quiero enviar un abrazo y también un saludo a la distancia y pedirte por favor que me ayudes a compartir estos audios. Puedes hacerlo a través de las distintas plataformas digitales como son las redes sociales, los grupos o mensajes de WhatsApp, de Messenger y de Telegram. Recuerda que compartir no cuesta nada y siempre bendice a muchas personas. Que te hagas un excelente día y que Dios te bendiga ricamente. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias y mil bendiciones.